Mi hija me entregó un formulario de empleo durante la cena. Ya que usted no puede sostenerse, dijo con esa voz fría que usa en sus reuniones de negocios. Era para una vacante de limpiadora en su empresa. El rostro de mi nieto Julián se puso rojo como un pimiento y vi cómo apretaba los puños debajo de la mesa. Devolví el formulario con calma, doblándolo por la mitad mientras todos en esa mesa esperaban mi reacción. Se lo voy a pasar a mi asistente, dije sin levantar la voz. Yo soy dueña del edificio que su empresa alquila. Brenda se quedó boquiabierta. Mi yerno Rodrigo dejó caer el tenedor y murmuró: suegra, basta con eso. Pero yo ni siquiera les había mostrado el contrato de alquiler todavía. Ni las escrituras. Ni los documentos que probaban que todo lo que ella creía tener, todo lo que presumía en sus redes sociales, existía porque yo lo había permitido. Déjenme contarles cómo llegué a ese momento. Como una mujer de 62 años que siempre vistió ropa sencilla y manejó un auto del 2008, terminó siendo subestimada por su propia sangre. Porque esa noche, cuando sostuve ese formulario entre mis manos, sentí algo quebrarse dentro de mi pecho. No era dolor. Era algo peor. Era la certeza absoluta de que mi hija no me conocía en absoluto. Y que había llegado el momento de enseñarle quién era realmente su madre. Todo comenzó 3 horas antes de esa cena. Yo llegué a la casa de Brenda con un pastel de limón que había horneado esa tarde. Siempre llevo algo cuando voy a visitarlos. Es mi forma de mostrar amor, supongo. De mantener viva esa conexión que siento que se adelgaza cada día más. Rodrigo abrió la puerta con su sonrisa cordial pero distante. Ese hombre nunca me ha mirado a los ojos directamente. Siempre desvía la vista como si yo fuera algo incómodo de observar. Lidia, qué sorpresa, dijo, aunque yo había confirmado mi visita 2 días antes por mensaje. Julián apareció corriendo por el pasillo y se aferró a mi cintura. Ese niño es lo único puro que queda en esta familia rota. Abuela, preparé la mesa para ti, susurró contra mi suéter. Puse tu silla favorita cerca de la ventana. Mi corazón se apretó porque sabía que él estaba tratando de protegerme de algo que ni siquiera entendía completamente. Brenda bajó las escaleras con ese aire de superioridad que ha cultivado desde que consiguió su puesto de gerente regional. Llevaba puesto un traje color beige que probablemente costó más de $1000. Su cabello perfectamente alisado. Sus uñas impecables color rojo intenso. Me miró de arriba abajo y pude ver el juicio en sus ojos. Mi suéter tejido a mano. Mis pantalones simples. Mis zapatos cómodos que he usado durante 5 años. Para ella, yo era la evidencia viviente del fracaso. La mujer que no supo progresar después de enviudar. La carga que tendría que sostener algún día. Mamá, dijo sin besarme la mejilla. Llegas temprano. No era temprano. Eran exactamente las 7 de la noche como habíamos acordado. Pero para Brenda, cualquier cosa que yo hiciera siempre estaba mal. Nos sentamos a cenar y la tensión era tan espesa que podría cortarse con cuchillo. Rodrigo sirvió vino en copas que reconocí como parte de la vajilla que yo le había regalado cuando se casaron. Brenda habló durante 20 minutos sobre un proyecto importante en su empresa. Sobre cómo estaban expandiéndose. Sobre cómo necesitaban más espacio. El edificio donde estamos es perfecto, dijo mientras cortaba su carne con precisión quirúrgica. Antiguo pero bien ubicado. El dueño es un viejo avaro que no invierte en mantenimiento, pero la ubicación compensa todo. Sentí como cada palabra era una puñalada que ella no sabía que estaba dando. Porque ese edificio antiguo era mío. Yo lo había comprado hace 15 años con el dinero del seguro de vida de mi esposo y las ganancias de 3 propiedades que vendí en el momento exacto del mercado. Julián apenas tocó su comida. Lo observé jugar con los frijoles en su plato, empujándolos de un lado a otro. Ese niño tiene la sensibilidad de su abuelo. Puede sentir las tormentas antes de que lleguen. ¿No tienes hambre, cariño?, le pregunté. Él negó con la cabeza y me dirigió una mirada que decía: por favor, vámonos de aquí. Pero yo no podía irme. Todavía no. Porque había aceptado esa invitación con la esperanza tonta de que tal vez, solo tal vez, Brenda había decidido acercarse a mí. Que después de 3 años de tratarme como una carga, finalmente había recordado que yo era su madre. ¡Qué ingenua fui! Entonces sucedió. Brenda se limpió la boca con la servilleta, se levantó de la mesa y regresó con un sobremanila.
Lo colocó frente a mí con un golpe seco que hizo temblar los vasos. Madre, necesitamos hablar, comenzó con ese tono que usa cuando está a punto de despedir a alguien en su trabajo. Rodrigo y yo hemos estado hablando sobre tu situación financiera. Mi situación financiera. Como si ella tuviera la más mínima idea de cuál era mi situación. Sabemos que vives con la pensión de papá y que debe ser difícil llegar a fin de mes. Abrí la boca para hablar, pero ella levantó la mano. Déjame terminar. Sé que es incómodo, pero alguien tiene que decir las cosas como son. Rodrigo miraba su plato como si fuera lo más fascinante del mundo. Julián tenía los ojos brillantes. Y yo me quedé paralizada mientras mi hija sacaba del sobre un formulario de solicitud de empleo. En mi empresa están buscando personal de limpieza, continuó. Hablé con recursos humanos y pueden hacerte una entrevista la semana que viene. El horario es de 6 de la mañana a 2 de la tarde. No pagan mucho, son como $1,200 al mes, pero es mejor que nada. Y así no tendríamos que preocuparnos por si necesitas ayuda económica en el futuro. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el reloj de pared en la sala. Tic, toc, tic, toc. Cada segundo era una eternidad. Miré ese formulario como si fuera una serpiente venenosa. Mi nombre ya estaba escrito en la parte superior con la letra perfecta de Brenda. Lidia Morales. 62 años. Viuda. Dirección. Todo llenado como si yo fuera un trámite más en su lista de pendientes. Como si mi vida entera pudiera resumirse en esos espacios en blanco que ella había completado sin preguntarme siquiera si yo necesitaba o quería ese trabajo. ¿Limpiadora? Fue lo único que logré decir. Mi voz sonó extraña, como si viniera de muy lejos. Brenda asintió con esa expresión de falsa compasión que debe usar con sus empleados cuando les niega un aumento. Mamá, no hay nada de malo en el trabajo honesto. Además, a tu edad, no es como si tuvieras muchas opciones. No tienes educación universitaria. No tienes experiencia laboral reciente. Papá siempre se encargó de todo y ahora que él no está, bueno, alguien tiene que pensar en tu futuro. Alguien tiene que pensar en tu futuro. Como si yo fuera una niña incapaz de cuidarse a sí misma. Como si los últimos 16 años desde la muerte de mi esposo los hubiera pasado sentada esperando que alguien viniera a rescatarme. Sentí como la rabia comenzaba a hervir en mi estómago, subiendo por mi garganta como lava. Pero no dije nada todavía. Solo tomé el formulario entre mis manos y lo observé detenidamente. Cada palabra era una humillación. Cada línea era un insulto silencioso. Su empresa, repetí lentamente, saboreando las palabras. La empresa donde usted trabaja. Brenda sonrió, malinterpretando completamente el tono de mi voz. Exacto. Tech Vanguard Solutions. Somos líderes en desarrollo de software para el sector financiero. Ocupamos 3 pisos completos en el edificio del centro. Ya sabes, ese de la Avenida Libertadores con calle Octava. Oh, sí que lo sabía. Conocía cada metro cuadrado de ese edificio. Cada grieta en las paredes. Cada tubería que necesitaba reparación. Cada contrato de arrendamiento firmado en esas oficinas. Porque yo no solo era la dueña del edificio. Yo era quien había permitido que Tech Vanguard Solutions se instalara ahí con una renta preferencial que Brenda jamás había cuestionado. Julián se levantó de repente de la mesa. «¿Puedo ir a mi cuarto?», murmuró con la voz quebrada. Vi como una lágrima rodaba por su mejilla antes de que saliera corriendo escaleras arriba. Ese niño sabía que algo terrible estaba sucediendo. Podía sentirlo en el aire. Rodrigo finalmente habló, con esa voz suave que usa cuando quiere parecer razonable. Lidia, Brenda solo está tratando de ayudar. Sabemos que debe ser difícil administrarte con tan poco dinero. La pensión de un mecánico no debe ser mucho y con la inflación. La pensión de un mecánico. Mi esposo había sido mecánico, sí, pero también había sido un genio de las inversiones. Un hombre que compraba propiedades en ruinas, las renovaba con sus propias manos y las vendía por el triple. Un hombre que me enseñó todo lo que sabía sobre bienes raíces antes de morir de un infarto a los 58 años. Y yo había tomado todo ese conocimiento y lo había multiplicado. Calladamente. Sin presumir. Sin necesidad de que nadie supiera. ¿Saben cuánto creen ustedes que yo recibo de pensión?
Pregunté con genuina curiosidad. Brenda hizo un gesto despectivo con la mano. No sé, mamá. $500. 700 tal vez. Por eso es importante que aceptes esta oportunidad. 1200 al mes harían una gran diferencia en tu vida. Me reí. No pude evitarlo. Una risa corta y seca que los tomó por sorpresa. Y mi casa, continué. Esa casita donde vivo. ¿Cuánto creen que vale? Rodrigo se encogió de hombros. Es un barrio modesto. Tal vez $100,000. 120,000 si tienes suerte. Pero a tu edad, Lidia, no deberías estar pensando en vender. Necesitas estabilidad. Doblé el formulario cuidadosamente, haciendo coincidir las esquinas con precisión. Mis manos no temblaban, aunque mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a estallar. Se lo voy a pasar a mi asistente, dije con una calma que no sabía que poseía. El rostro de Brenda se iluminó. Ella creyó que yo estaba aceptando, que finalmente había entrado en razón. ¿Tienes una asistente, mamá?, preguntó con una risita condescendiente. Qué interesante. Una amiga que te ayuda con los trámites. No, respondí mirándola directamente a los ojos por primera vez en toda la noche. Mi asistente personal. La mujer que maneja mi agenda, coordina las reuniones con mis abogados y administra la documentación de mis propiedades. El color comenzó a desaparecer del rostro de Brenda. Porque verán, yo soy dueña del edificio que su empresa alquila. Las palabras cayeron como piedras en un lago quieto. Brenda se quedó boquiabierta, literalmente con la boca abierta como un pez fuera del agua. Rodrigo parpadeó varias veces como si estuviera tratando de procesar un idioma extranjero. ¿Qué?, susurró Brenda. Eso es imposible. El edificio pertenece a una corporación. Inversiones del Sur o algo así. Inversiones del Pacífico, la corregí. Y sí, pertenece a esa corporación. Una corporación de la cual yo soy la única accionista y propietaria. Rodrigo se aclaró la garganta. Suegra, basta con eso. No sé qué estás tratando de probar, pero... No estoy tratando de probar nada, lo interrumpí. Estoy estableciendo un hecho. Ustedes pagan $4,500 mensuales de renta por esos 3 pisos. He visto los cheques. Llegan puntualmente el día 5 de cada mes a mi cuenta bancaria. Brenda se levantó de la mesa tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Estás mintiendo. Papá era mecánico. Vivíamos en una casa alquilada hasta que yo tenía 12 años. Tú nunca trabajaste. Nunca tuviste dinero propio. Cada acusación era como una bofetada. Cada palabra revelaba exactamente lo poco que mi hija sabía sobre mí. Sobre mi vida. Sobre los sacrificios que hice para que ella pudiera estudiar en buenas escuelas. Para que tuviera ropa nueva cada año mientras yo usaba la misma chamarra durante inviernos completos. Tu padre compró nuestra primera propiedad cuando tú tenías 6 meses, dije con voz pausada. Una casa destrozada en un barrio que nadie quería. La arreglamos juntos durante 2 años. Yo pintaba paredes mientras tú dormías en tu carriola. Él cambiaba tuberías en las noches después de su turno en el taller. La vendimos por el triple de lo que pagamos y compramos 2 más. Vi cómo Brenda negaba con la cabeza, rehusándose a creer. Cuando tu padre murió, yo tenía 7 propiedades completamente pagadas. Vendí 3 en el momento exacto antes de que el mercado cayera. Con ese dinero compré el edificio donde ahora trabajas por una fracción de su valor real porque el dueño anterior estaba desesperado. Rodrigo había palidecido completamente. Sus manos temblaban cuando alcanzó su copa de vino y bebió todo el contenido de un solo trago. Pero tú vistes, manejas ese auto viejo, vives en esa casa pequeña. ¿Y? Pregunté genuinamente confundida. ¿Acaso el dinero tiene que gritarse? Tengo que usar ropa cara y manejar un auto del año para que ustedes me respeten. El silencio volvió a caer. Pero esta vez era diferente. Era un silencio cargado de shock, de incredulidad, de vergüenza apenas comenzando a filtrarse. Ni siquiera les he mostrado el contrato de alquiler todavía, continué mientras abría mi bolso y sacaba mi teléfono. Ni las escrituras del edificio. Ni los estados de cuenta que muestran los depósitos mensuales de sus rentas. Ni los documentos de las otras 6 propiedades comerciales que poseo en esta ciudad.
ni el portafolio de inversiones que manejo con mi asesor financiero cada trimestre. Cada palabra era un martillazo. Cada revelación era un mundo derrumbándose. Brenda se dejó caer en su silla, que Rodrigo había levantado automáticamente. Su rostro había pasado del shock a algo que parecía náusea. «¿Por qué nunca dijiste nada?», susurró. «¿Por qué dejaste que creyéramos que eras pobre?». La pregunta era tan absurda que casi me hizo reír de nuevo. Yo nunca dije que era pobre. Ustedes asumieron. Vieron lo que quisieron ver. Una viuda simple, sin educación universitaria, sin un título que los impresionara. Y decidieron que eso significaba que yo no valía nada. Me puse de pie lentamente, sintiendo como cada músculo de mi cuerpo temblaba no de miedo, sino de una furia contenida durante demasiado tiempo. Tomé mi bolso y el pastel de limón que había traído y que nadie había tocado. «Gracias por la cena», dije con una cortesía helada que hasta a mí me sorprendió. «Y gracias por el formulario de empleo». Realmente me abrió los ojos sobre muchas cosas. Rodrigo extendió la mano como si quisiera detenerme. «Lidia, espera, podemos hablar de esto». Obviamente hubo un malentendido. Un malentendido. Como si el desprecio pudiera explicarse con esa palabra tan conveniente. «No hay malentendido», respondí caminando hacia la puerta. «Ustedes dejaron muy claro lo que piensan de mí. Una carga. Una vieja inútil que necesita que su hija le consiga trabajo limpiando baños». Brenda finalmente reaccionó, levantándose de la mesa con las manos temblorosas. «Mamá, yo solo pensé, creí que necesitabas ayuda». «¿Ayuda?», repetí girándome para enfrentarla. ¿Llamarías ayuda a humillar a alguien en su propia cara? ¿A asumir que porque no ostento mi dinero significa que no lo tengo? ¿A llenar un formulario con mi nombre sin preguntarme siquiera si yo quería eso? Subí las escaleras ignorando sus llamados. Necesitaba ver a Julián antes de irme. Encontré a mi nieto sentado en el borde de su cama, con los ojos rojos e hinchados. Cuando me vio, se lanzó a mis brazos y comenzó a sollozar contra mi pecho. «Abuela, lo siento mucho. Yo traté de decirle a mamá que no lo hiciera. Le dije que tú no necesitabas ese trabajo, pero ella no me escuchó. Nunca me escucha». Acaricié su cabello y sentí como mi corazón se partía en pedazos. Este niño, este dulce niño, había intentado defenderme y nadie le había prestado atención. «No es tu culpa, mi amor», susurré contra su frente. «Nada de esto es tu culpa». Él se apartó un poco para mirarme a los ojos. «¿Es verdad lo que dijiste? Eres dueña del edificio donde trabaja mamá». Asentí. «Es verdad. Y de muchas otras cosas también». Julián secó sus lágrimas con el dorso de la mano. «¿Por qué nunca nos dijiste?». Era la misma pregunta que Brenda había hecho, pero viniendo de este niño de 12 años sonaba diferente. No era una acusación. Era genuina curiosidad. «Porque el dinero cambia como la gente te ve», le expliqué sentándome a su lado. «Y yo quería que ustedes me quisieran por quien soy, no por lo que tengo». Julián asintió como si entendiera perfectamente, aunque probablemente no captaba toda la complejidad. «Yo te quiero porque horneas el mejor pastel de limón del mundo», dijo con una pequeña sonrisa. «Y porque siempre hueles a vainilla. Y porque me dejas ganar en ajedrez, aunque sé que podrías vencerme fácilmente». Me reí a pesar de todo. A pesar del dolor. A pesar de la traición. «Te voy a decir algo importante», continué tomando sus manos entre las mías. «Lo que pasó hoy no define quién eres tú. Ni quién es tu mamá en el fondo. A veces las personas cometen errores terribles porque tienen miedo o porque han olvidado lo que realmente importa». Julián me apretó las manos. «¿Vas a perdonarla?». La pregunta me golpeó como un puño en el estómago. «No lo sé todavía», admití con honestidad. «Pero lo que sí sé es que esto tiene que cambiar. Las cosas no pueden seguir así». Bajé las escaleras y encontré a Brenda y Rodrigo exactamente donde los había dejado. Ella tenía la cabeza entre las manos. Él miraba el techo como buscando respuestas en las vigas. «Me voy», anuncié. «Pero antes de irme quiero que sepan algo. El contrato de arrendamiento de Tech Vanguard Solutions vence en 3 meses. Exactamente el 15 de abril». Brenda levantó la cabeza bruscamente. «¿Y qué significa eso?».
Me encogí de hombros. Significa que en 3 meses voy a decidir si renuevo ese contrato o si busco otros inquilinos. Buenos inquilinos. Respetuosos. Que valoren el espacio que ocupan. La implicación quedó flotando en el aire como humo tóxico. Rodrigo se puso de pie tan rápido que su silla volvió a caer. No puedes hacer eso. Brenda trabaja ahí. Su carrera, sus proyectos, todo está. Puedo hacer exactamente lo que quiera. Lo interrumpí con una calma que sabía que los aterrorizaba más que cualquier grito. Es mi edificio. Mi propiedad. Mi decisión. Brenda comenzó a llorar. Lágrimas reales esta vez, no el llanto manipulador que usaba cuando quería algo. Mamá, por favor. Fue un error. Yo no sabía. Si hubiera sabido nunca. ¿Nunca qué? Pregunté con genuina curiosidad. ¿Nunca me habrías humillado? ¿Nunca me habrías tratado como basura? ¿O simplemente habrías sido más cuidadosa para que no se te notara el desprecio? Ella no tenía respuesta para eso. Pensé que eras pobre, sollozó finalmente. Pensé que estaba sufriendo y que yo estaba ayudando. No, la corregí firmemente. Tú pensaste que yo era menos que tú. Que mi vida sin título universitario, sin trabajo corporativo, sin ropa de marca, valía menos que la tuya. Y eso, Brenda, eso es lo que realmente me parte el corazón. Salí de esa casa sintiendo un peso extraño en el pecho. No era satisfacción. No era alegría. Era algo más profundo y más doloroso. Era el reconocimiento de que la brecha entre mi hija y yo era mucho más grande de lo que había querido admitir. Conduje a casa en silencio, con las manos apretadas al volante de mi viejo auto. El mismo auto que Brenda había mencionado con vergüenza en varias ocasiones. ¿No puedes comprar algo más nuevo, mamá? ¿Qué van a pensar mis colegas si te ven llegar en eso? Ahora entendía que el auto nunca había sido el problema. Yo había sido el problema. Mi existencia simple y sin ostentación había sido una vergüenza para ella. Cuando llegué a mi casa, esa casita modesta que según Rodrigo valía $120,000 y tenía suerte, me serví una copa de vino y me senté en la sala. Las paredes estaban llenas de fotografías. Brenda de bebé. Brenda en su graduación de preparatoria. Brenda el día de su boda. En cada imagen yo estaba ahí, siempre en segundo plano, siempre con ropa sencilla, siempre sonriendo. Siempre invisible. Me pregunté en qué momento exacto mi hija había dejado de verme como su madre y había comenzado a verme como un problema a resolver. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Antonia, mi mejor amiga desde hace 30 años. ¿Cómo estuvo la cena con Brenda? Me quedé mirando la pregunta durante largo rato. ¿Cómo resumir la humillación? ¿Cómo explicar el formulario de empleo? ¿Cómo transmitir el dolor de ser reducida a una carga por tu propia hija? Finalmente escribí: necesito verte mañana. Tengo que contarte algo. Su respuesta fue inmediata: estaré ahí a las 9 con café y pan dulce. Lo que sea que haya pasado, lo enfrentaremos juntas. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 4 de la mañana revisando documentos. Los contratos de arrendamiento. Los estados de cuenta bancarios. Las escrituras de mis propiedades. Cada papel era evidencia de una vida que había construido en silencio. Una vida que mi propia hija había ignorado completamente. Y mientras revisaba esos documentos, una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea fría y calculada. Si Brenda quería jugar con poder y dinero, si quería presumir su posición corporativa, entonces yo le iba a enseñar exactamente lo que significaba tener poder real. A las 6 de la mañana llamé a Eduardo, mi abogado. Él respondió al tercer timbrazo con voz adormilada. Lidia, ¿estás bien? Son las 6 de la mañana. Necesito que revises el contrato de Tech Vanguard Solutions, dije sin preámbulos. Cada cláusula, cada letra pequeña. Quiero saber exactamente qué opciones tengo cuando llegue la fecha de renovación. Hubo un silencio. Pasó algo. Pasaron muchas cosas, respondí. Y necesito estar preparada para lo que viene. Eduardo llegó a mi casa a las 9, exactamente al mismo tiempo que Antonia. Ella tomó una mirada a mi rostro y supo inmediatamente que algo terrible había sucedido. «Ay, Lidia», suspiró abrazándome fuerte.
¿Qué te hizo esa niña ahora? Y entonces les conté todo. Cada detalle. Cada palabra. Cada segundo de esa cena humillante. Antonia lloraba de rabia. Eduardo tomaba notas con expresión cada vez más seria. Legalmente tienes todo el derecho de no renovar el contrato, dijo Eduardo cerrando su libreta después de escuchar mi historia completa. De hecho, hay varias cláusulas que te favorecen. El contrato estipula un periodo de notificación de 60 días antes del vencimiento. Eso significa que en 2 semanas tendrás que informarles tu decisión. Antonia sirvió más café con manos temblorosas de indignación. No puedo creer que tu propia hija te haya tratado así. Esa niña que cargaste en tu vientre, que alimentaste, que vestiste con ropa que tú misma cosías para ahorrar dinero y poder invertir en el futuro de ambas. Me froté las sienes sintiendo el peso de una migraña comenzando a formarse. Lo peor no fue el formulario, admití en voz baja. Lo peor fue darme cuenta de que ella realmente cree que soy una inútil, que mi vida sin sus logros corporativos no vale nada, que merezco limpiar baños a los 62 años. Eduardo me miró con esa expresión paternal que a veces adoptaba. ¿Qué quieres hacer, Lidia? Porque puedo preparar los documentos para no renovar el contrato. Puedo buscar nuevos inquilinos. Puedo hacer que esto sea lo más incómodo posible para Tech Vanguard Solutions. O puedo ayudarte a encontrar una manera de resolver esto sin destruir la relación con tu hija. Esa era la pregunta del $1.000.000. ¿Qué quería? ¿Venganza? ¿Justicia? ¿Reconocimiento? ¿O simplemente quería que mi hija me viera por primera vez en años? Quiero que aprenda, dije finalmente. Quiero que entienda que las personas tienen valor más allá de sus títulos y sus cuentas bancarias. Que su abuela que hornea pasteles y usa ropa sencilla construyó un imperio mientras ella todavía usaba pañales. Antonia sonrió con fiereza. Entonces le vas a dar una lección que nunca olvidará. Durante los siguientes 3 días, mi teléfono no dejó de sonar. Brenda llamaba cada hora. Mensajes de texto. Correos de voz. Todos con el mismo tono desesperado. Mamá, por favor, necesitamos hablar. Mamá, cometí un error terrible. Mamá, mi jefe está haciendo preguntas sobre el contrato del edificio. Ignoré cada llamada, cada mensaje, cada intento de contacto, porque necesitaba que ella sintiera, aunque fuera una fracción de la impotencia que yo había sentido esa noche sosteniendo ese formulario de empleo. El 4.º día, Rodrigo apareció en mi puerta. Eran las 7 de la mañana y yo estaba regando mis plantas en el jardín. Se veía terrible. Ojeras profundas. Barba sin afeitar. Traje arrugado como si hubiera dormido con el puesto. Lidia, por favor, comenzó sin siquiera saludarme. Brenda está destrozada. No ha dormido. No ha comido. Está aterrorizada de perder su trabajo. Seguí regando mis geranios sin mirarlo. Debió pensar en eso antes de intentar conseguirme trabajo como su empleada de limpieza. Ella cometió un error, insistió Rodrigo siguiéndome por el jardín como un cachorro perdido. Un error horrible. Pero no merece perder su carrera por eso. Tiene 22 personas a su cargo. Proyectos que valen millones de dólares. Si la empresa tiene que mudarse en 3 meses, la culparán a ella. La despedirán. Me detuve y finalmente lo miré. ¿Y cuándo exactamente planeaban decirme la verdad? Porque han estado viviendo tranquilamente sabiendo que yo era la dueña del edificio durante... ¿Cuánto tiempo lleva Brenda trabajando ahí? 3 años. Rodrigo palideció. Ella no sabía. Te lo juro que no sabía. No sabía, repetí con incredulidad. Rodrigo, firma los cheques de renta cada mes. Los cheques que van a Inversiones del Pacífico. ¿Nunca se preguntó quién era el dueño? Nunca investigó. Él bajó la mirada. Brenda decía que era solo un edificio viejo de algún inversionista anciano. Nunca pensamos, nunca imaginamos. Exacto, dije cortante. Nunca pensaron. Nunca imaginaron. Porque para ustedes yo solo era una vieja pobre sin nada que ofrecer. Lo dejé ahí parado entre mis plantas y entré a la casa cerrando la puerta con seguro. A través de la ventana lo vi quedarse inmóvil durante 5 minutos completos antes de finalmente irse. Esa tarde,
Eduardo me llamó con noticias interesantes. El director general de Tech Vanguard Solutions quiere reunirse contigo. Aparentemente está muy preocupado por el contrato de arrendamiento. Brenda le contó sobre la situación familiar. Me reí sin humor. Qué conveniente que ahora sí quieran hablar conmigo. ¿Acepto la reunión?, preguntó Eduardo. Acepta, respondí. Pero será en mis términos. En mi oficina. El viernes a las 10 de la mañana. Pasé los siguientes días preparándome. Revisé cada documento relacionado con Tech Vanguard Solutions. Sus pagos siempre puntuales. Sus solicitudes ocasionales de mantenimiento. Los correos electrónicos formales de su departamento administrativo. Encontré algo fascinante. 3 meses atrás habían solicitado permiso para renovar sus oficinas. Querían derribar paredes, instalar sistemas nuevos, crear espacios abiertos modernos. Yo había aprobado la solicitud sin pensarlo mucho. Ahora me preguntaba cuánto habían invertido ya en esos planes. El jueves por la noche, Julián apareció en mi puerta. Solo. Había tomado 2 autobuses para llegar a mi casa. Cuando abrí y lo vi ahí con su mochila escolar y los ojos llorosos, mi corazón se detuvo. Tu mamá sabe que estás aquí. Negó con la cabeza. Salí de la escuela y vine directo. Abuela, tienes que hablar con ella. Está enferma de tanto llorar. Papá está enojado todo el tiempo. Y yo solo quiero que todo vuelva a ser normal. Lo hice pasar y le preparé chocolate caliente mientras llamaba a Brenda para avisarle que su hijo estaba conmigo. Ella contestó al primer timbrazo. Julián está contigo. Su voz sonaba ronca, quebrada. Sí, confirmé. Llegó hace 10 minutos. Voy a traerlo de regreso en 1 hora. Mamá, por favor, comenzó, pero yo colgué antes de que pudiera continuar. No estaba lista todavía. No había terminado de procesar mi propio dolor. Julián se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, sosteniendo su taza con ambas manos. ¿Por qué nunca nos dijiste que eras rica?, preguntó con esa honestidad brutal que solo los niños poseen. No soy rica, corregí automáticamente. Tengo recursos, propiedades, inversiones, pero no me considero rica. Él frunció el ceño. ¿Cuál es la diferencia? Era una buena pregunta. La diferencia es que el dinero no define quién soy. No me levanto pensando en cuánto tengo. Me levanto pensando en qué puedo crear, qué puedo mejorar, cómo puedo usar lo que tengo para hacer algo bueno. Mamá dice que cometió el peor error de su vida, continuó Julián. Dice que te lastimó de una manera que no puede arreglar, que merece que la castigues. Me sorprendieron sus palabras. Brenda había dicho eso. No en un mensaje desesperado buscando reconciliación, sino en privado, en su casa, donde pensaba que nadie más la escucharía excepto su hijo. ¿Tú qué piensas?, le pregunté. Julián se encogió de hombros. Pienso que lo que hizo estuvo muy mal. Pero también pienso que tú la amas. Y que ella te ama aunque sea muy mala mostrándolo. De la boca de un niño de 12 años salían verdades que los adultos pasábamos años evitando. Tienes razón, admití. La amo. Siempre la amaré. Pero el amor no significa permitir que la gente te pisotee. El amor también significa establecer límites. Enseñar consecuencias. Exigir respeto. Julián asintió como si entendiera perfectamente. Vas a hacer que pierda su trabajo. La pregunta directa me tomó desprevenida. No lo sé todavía, respondí honestamente. Depende de muchas cosas. De lo que pase mañana en la reunión. De si ella realmente entiende lo que hizo mal. Llevé a Julián de regreso a su casa. Brenda abrió la puerta y se veía exactamente como Rodrigo había descrito. Devastada. Rota. Cuando vio a su hijo se lanzó a abrazarlo llorando. Por encima de su cabeza nuestras miradas se encontraron. Vi miedo en sus ojos. Miedo real de perderme. De perder su trabajo. De perder todo. Mañana a las 10. Fue lo único que dije. Tú y el director general de tu empresa. En mi oficina. Ella asintió sin soltarle la mano a Julián. La mañana del viernes llegó con una lluvia persistente. Me vestí con cuidado.
Un traje color gris que había comprado años atrás para ocasiones importantes. Zapatos cómodos pero elegantes. Maquillaje sutil. Quería verme profesional pero no ostentosa. Quería que vieran a la verdadera Lidia. La mujer que había construido un imperio en silencio. La empresaria que no necesitaba gritar su éxito para que fuera real. Mi oficina estaba en el tercer piso de otro edificio que poseía en el centro. Un espacio pequeño pero funcional. Eduardo ya estaba ahí cuando llegué, organizando carpetas sobre la mesa de conferencias. ¿Lista?, preguntó. Lista, confirmé aunque mi estómago estaba hecho un nudo. Llegaron a las 10 en punto. Brenda vestida con un traje color negro que la hacía verse más delgada de lo que recordaba. Tenía el rostro pálido, sin maquillaje, con ojeras tan profundas que parecían moretones. A su lado venía un hombre de unos 50 años, cabello canoso perfectamente peinado, traje de 3 piezas que probablemente costaba más de $2,000. Mauricio Salinas, director general de Tech Vanguard Solutions. Lo reconocí de las fotografías en el sitio web de la empresa. Eduardo los hizo pasar y les ofreció café que ambos rechazaron. Señora Morales, comenzó Salinas con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Es un placer finalmente conocerla. He sido un gran admirador de sus propiedades. El edificio donde operamos es realmente excepcional. Qué interesante que nunca había querido conocerme en 3 años hasta que su contrato estaba en riesgo. Señor Salinas, respondí con cortesía fría. Gracias por venir. Entiendo que está preocupado por el contrato de arrendamiento que vence en abril. Brenda no me miraba. Tenía los ojos fijos en sus manos entrelazadas sobre su regazo. Temblaba ligeramente aunque la oficina estaba a temperatura agradable. Efectivamente, continuó Salinas. Hemos invertido considerablemente en ese espacio. Más de $300,000 en remodelaciones durante el último trimestre. Tenemos proyectos a largo plazo que requieren estabilidad. Esperábamos renovar el contrato por 5 años más con las mismas condiciones favorables que hemos disfrutado. Las mismas condiciones favorables. Qué manera tan elegante de decir que les había estado cobrando 40% menos que el precio de mercado. Las condiciones del contrato actual fueron establecidas hace 3 años, expliqué abriendo una de las carpetas que Eduardo había preparado. En ese momento, el mercado inmobiliario estaba en una situación diferente. Los espacios comerciales en el centro tenían menos demanda. Ustedes fueron uno de los primeros inquilinos importantes en regresar a esa zona después de la recesión. Salinas asintió, claramente aliviado de que estuviéramos hablando de negocios y no de dramas familiares. Exacto. Y hemos sido inquilinos ejemplares. Pagos puntuales. Mantenimiento adecuado. 0 problemas. Es cierto, admití. Han sido inquilinos excelentes desde la perspectiva administrativa. Pero el mercado ha cambiado. Ese edificio ahora está en una zona premium. 3 empresas diferentes me han contactado en los últimos 6 meses ofreciendo pagar hasta $7,000 mensuales por el mismo espacio que ustedes ocupan por $4,500. Vi como el rostro de Salinas palidecía. Brenda finalmente levantó la mirada, sus ojos llenos de terror. 7,000, repitió Salinas. Eso es casi 60% más de lo que pagamos actualmente. Correcto, confirmé pasándole una hoja con las cotizaciones. Aquí están las ofertas. Todas de empresas sólidas. Todas dispuestas a firmar contratos a largo plazo. Eduardo permanecía en silencio a mi lado, observando el intercambio como un halcón. Salinas leyó los documentos con creciente preocupación. Señora Morales, entiendo la situación del mercado. Pero tenemos historia juntos. Hemos sido buenos inquilinos. Seguramente podemos llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes. Podemos, acepté. Pero primero necesito que entienda algo. Mi hija trabaja en su empresa. Salinas miró a Brenda como si acabara de recordar que estaba ahí. Sí, Brenda es una de nuestras gerentes regionales más destacadas. Su desempeño ha sido excepcional. Me alegra escucharlo, dije sin emoción en mi voz. Porque hace una semana ella llegó a la conclusión de que yo era una viuda pobre que necesitaba su caridad. Me ofreció un trabajo limpiando baños en sus oficinas por $1,200 al mes.
El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con tijeras. Salinas parpadeó varias veces como si estuviera procesando palabras en un idioma extranjero. Yo no sabía, comenzó Brenda con voz quebrada. Mamá, te lo juro que no sabía que eras la dueña del edificio. Nunca lo hubiera hecho si hubiera sabido. Esa es exactamente la parte que me molesta, la interrumpí volteando a verla por primera vez desde que había entrado. No te hubiera importado humillarme si yo hubiera sido realmente una mujer pobre. El problema no fue tu crueldad. El problema fue que tu crueldad fue dirigida hacia la persona equivocada, hacia alguien que resultó tener poder sobre tu carrera. Brenda comenzó a llorar en silencio, lágrimas gruesas rodando por sus mejillas sin que hiciera ningún intento de limpiarlas. No es así, susurró. Yo pensé que estaba ayudando. Pensé que necesitabas dinero y que yo estaba siendo una buena hija al ofrecerte una solución. Una solución, repetí con incredulidad. Brenda, me entregaste un formulario de empleo durante la cena familiar. Delante de tu hijo. Llenado con mi información como si yo fuera un trámite. Sin preguntarme primero si necesitaba ayuda. Sin considerar mi dignidad. Sin pensar en cómo me haría sentir. Salinas se aclaró la garganta incómodo. Señora Morales, entiendo que hay asuntos familiares complejos aquí, pero quisiera separar eso de nuestra relación comercial. ¿Separarlo? Pregunté girando mi atención de regreso a él. Señor Salinas, ¿cuántas veces en 3 años intentó conocerme personalmente? ¿Cuántas veces me invitó a visitar las instalaciones? ¿Cuántas veces consideró que tal vez la dueña del edificio donde opera su empresa merecía más que comunicación por correo electrónico de su departamento administrativo? Él abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Eduardo sonrió levemente, disfrutando el momento. Nunca, continué, porque yo era solo un nombre en un contrato. Una mujer mayor que poseía un edificio viejo. No valía la pena su tiempo. Exactamente de la misma manera que no valía la pena el respeto de mi hija. Brenda sollozaba abiertamente ahora. Lo siento, repetía entre lágrimas. Lo siento muchísimo, mamá. Tienes razón. Fui cruel. Fui arrogante. Fui terrible. Las disculpas son fáciles, dije con voz dura. Lo difícil es el cambio real. Entender por qué lo que hiciste estuvo mal. No porque yo resultara ser alguien con dinero, sino porque está mal tratar a cualquier persona así. Está mal asumir que alguien es menos que tú porque viste diferente o vive diferente o no ostenta su éxito. Me puse de pie y caminé hacia la ventana. La lluvia seguía cayendo, convirtiendo la ciudad en una mancha gris borrosa. Mi esposo y yo construimos todo desde cero. Él trabajaba 12 horas al día en ese taller mecánico y luego venía a casa a arreglar propiedades hasta las 2 de la mañana. Yo cuidaba de ti, Brenda, continué sin voltear. Te daba de comer, te cambiaba, te ayudaba con la tarea. Y en mis horas libres pintaba paredes, lijaba pisos, aprendía sobre inversiones leyendo libros de la biblioteca porque no podíamos pagar cursos. Cada dólar que ganábamos se dividía cuidadosamente. 1/3 para vivir. 1/3 para ti, tu educación, tu futuro. 1/3 para invertir. Giré para enfrentarlos. ¿Sabes cuántos vestidos nuevos compré para mí en 20 años? 4. Porque cada vez que veía algo que me gustaba, pensaba en las cuotas de tu universidad. En tus libros. En tu apartamento cuando estudiabas. Brenda tenía la cara entre las manos. Salinas miraba al suelo claramente deseando estar en cualquier otro lugar. Cuando tu padre murió, continué con voz más suave pero no menos firme, tuve que tomar decisiones imposibles. Vender propiedades que habíamos construido juntos. Invertir en momentos de pánico cuando todos vendían. Aprender a negociar con hombres que me veían como una viuda tonta a la que podían engañar. ¿Y sabes qué me mantuvo fuerte durante todo eso? Pensar en ti. En el orgullo que sentirías cuando supieras que tu madre no se rindió. Pero nunca te lo conté, admití finalmente. Nunca te mostré los estados de cuenta. Nunca te presumí las propiedades. Porque quería que me amaras por quien soy, no por lo que tengo. Y en el proceso, te permití creer que yo no era nada. Que mi vida sin carrera corporativa, sin título universitario, sin ropa de diseñador, no tenía valor.
Me senté de nuevo en mi silla. Así que parte de esto es mi culpa también. Por permanecer invisible. Por no exigir respeto desde el principio. Eduardo abrió otra carpeta. Señor Salinas, aquí están los términos para una posible renovación del contrato. Salinas prácticamente se lanzó sobre los documentos, claramente aliviado de regresar al territorio conocido de los negocios. Renta de $6,000 mensuales. Leyó en voz alta. Aumento de 3% anual. Contrato de 3 años con opción de renovación. Cláusula de inversión que requiere aprobación previa para cualquier modificación estructural. Tragó saliva. Es un aumento significativo. Es 30% menos que las otras ofertas, señalé. Y estoy dispuesta a mantener la estabilidad que ustedes necesitan. Pero con condiciones. ¿Qué condiciones?, preguntó cauteloso. Primera condición. Comencé contando con los dedos. Quiero una reunión trimestral con usted personalmente para revisar el estado de las instalaciones y discutir cualquier necesidad futura. Ya no más comunicación solo por correo electrónico con administración. Salinas asintió. Eso es razonable. Segunda condición. Continué. Quiero transparencia total sobre las inversiones que planean hacer en el espacio. Informes detallados. Presupuestos. Cronogramas. Todo con mi aprobación antes de proceder. También razonable. Aceptó. Tercera condición. Dije mirando directamente a Brenda. Mi hija renuncia a su posición en Tech Vanguard Solutions. El silencio fue absoluto. Brenda levantó la cabeza bruscamente, sus ojos enormes. Salinas abrió la boca en shock. Eduardo me miró sorprendido porque no habíamos discutido esta condición antes. ¿Qué?, susurró Brenda. Mamá, no, por favor. Salinas se enderezó en su silla visiblemente incómodo. Señora Morales, con todo respeto, no puedo aceptar esa condición. Brenda es una empleada valiosa. Su desempeño ha sido excepcional. No puedo despedirla por un conflicto familiar que no tiene nada que ver con su trabajo. No le estoy pidiendo que la despida, aclaré. Le estoy pidiendo que acepte su renuncia cuando ella la presente. Porque mi hija va a renunciar voluntariamente. Brenda me miraba como si me hubiera vuelto loca. ¿Por qué haría eso? Este trabajo es mi vida. Es todo por lo que he trabajado. Mis proyectos, mi equipo, mi carrera. Exactamente, dije con calma. Es todo por lo que has trabajado. Todo lo que te define. Tu identidad completa está envuelta en ese título corporativo, en esa oficina, en ese sueldo. Y esa es precisamente la razón por la que necesitas dejarlo. Eduardo carraspeó. Lidia, ¿estás segura de esto? No había estado segura hasta ese momento exacto. Pero de repente todo tenía sentido perfecto. Brenda, ¿cuánto ganas al año?, pregunté directamente. Ella dudó. $85,000 más bonos. ¿Y trabajas cuántas horas a la semana? 50. 60 a veces cuando hay entregas importantes. Hice los cálculos mentalmente. Eso es menos de $30 por hora si consideramos las horas reales. Probablemente menos con el estrés y el tiempo que no pasas con tu familia. Brenda frunció el ceño. No es solo sobre el dinero. Es sobre el prestigio, la posición, el futuro. El futuro, repetí. ¿Y qué futuro es ese exactamente? ¿Llegar a directora regional en 5 años? ¿Tal vez vicepresidenta en 10 si tienes suerte y haces todos los sacrificios correctos? ¿Perderte la infancia de Julián persiguiendo promociones? Vi cómo sus labios temblaban. Estás siendo injusta. ¿Injusta?, dije elevando la voz por primera vez. Tú me ofreciste trabajo limpiando baños por $1,200 al mes pensando que me estaba salvando. Ahora yo te estoy ofreciendo algo infinitamente mejor y lo llamas injusto. Salinas levantó las manos. Señora Morales, quizás podamos discutir esto en privado. Esto es claramente un asunto familiar. No, dije firmemente. Usted necesita escuchar esto porque es parte del acuerdo. Brenda renuncia. Y en su lugar, viene a trabajar conmigo. El shock en la cara de mi hija fue casi cómico. ¿Trabajar contigo? ¿Haciendo qué?
Aprendiendo el negocio real, respondí. Bienes raíces, inversiones, administración de propiedades. Todo lo que tu padre y yo construimos y que tú nunca te molestaste en conocer. Pero yo no sé nada de eso, protestó Brenda. Exacto, concordé. No sabes nada. Vas a empezar desde abajo. Vas a aprender a evaluar propiedades, a negociar contratos, a entender el mercado. Vas a ensuciarte las manos con trabajo real. ¿Y me vas a pagar $1,200 al mes como castigo?, preguntó con amargura. Te voy a pagar $50,000 al año para empezar, dije. Menos de lo que ganas ahora, sí, pero con la oportunidad de aprender un negocio que eventualmente heredarás. Un negocio que vale más de $8 millones. El número quedó flotando en el aire. 8 millones. Nunca antes había revelado el valor completo de mi portafolio. Salinas silbó bajito. Eduardo sonrió abiertamente. Brenda parecía que iba a desmayarse. 8 millones, repitió incrédula. Mamá, tienes $8 millones en propiedades. 8 millones en valor de mercado actual, corregí. Menos las deudas que son mínimas. Más las inversiones líquidas que son otras 700,000. Todo construido centavo a centavo durante 30 años. ¿Y quieres que yo deje mi carrera para aprender tu negocio?, preguntó todavía procesando. No quiero que dejes tu carrera, expliqué pacientemente. Quiero que entiendas que hay más de una forma de tener éxito. Que el prestigio corporativo no es la única medida de valor. Que tu madre, con su ropa sencilla y su auto viejo, construyó algo más sólido que cualquier título gerencial. Me incliné hacia adelante. Y quiero que pases tiempo con tu hijo antes de que crezca y se dé cuenta de que su madre eligió reuniones sobre él. Eso la golpeó duro. Yo no elijo reuniones sobre Julián. ¿No?, cuestioné. ¿Cuántas de sus obras escolares te has perdido este año? ¿Cuántas cenas familiares has cancelado por llamadas de emergencia del trabajo? ¿Cuántas veces ha tenido que pedirle a Rodrigo que lo ayude con la tarea porque tú estás demasiado ocupada? Lágrimas frescas corrían por su rostro. Estoy construyendo un futuro para él. Estás construyendo una excusa, dije sin piedad. Una excusa para no estar presente. Para no enfrentar que tal vez el éxito que persigues no es el que realmente quieres. Salinas se puso de pie. Creo que deberíamos tomar un receso. Esto es mucho para procesar. Siéntese, dije con voz que no admitía discusión. Todavía no he terminado. Él se sentó. Si Brenda acepta mi oferta, firmaré el contrato con Tech Vanguard por 3 años a 6,000 mensuales. Si no acepta, no renovaré y ustedes tendrán 60 días para encontrar nuevas oficinas. ¿Qué me dicen? Esto es manipulación, acusó Brenda. Esto es una oportunidad, corregí. La oportunidad de conocer a tu madre de verdad. De aprender de dónde viene tu familia. De construir algo que dure más allá de trimestres fiscales y evaluaciones de desempeño. Y sí, también es una consecuencia. Porque las acciones tienen consecuencias y tú necesitas entender eso visceralmente. Eduardo abrió un tercer folder. Aquí está el contrato de empleo propuesto para Brenda. Salario de 50,000 anuales. Beneficios completos. Horario de lunes a viernes. 8 a 5. Sin horas extras a menos que sea absolutamente necesario. Brenda tomó el documento con manos temblorosas. ¿Y si digo que no? Si elijo quedarme en mi trabajo actual. Entonces no renuevo el contrato del edificio, respondí simplemente. Tech Vanguard se muda. Tu empresa probablemente te culpará por la pérdida del espacio privilegiado. Tal vez te despidan. Tal vez no. Pero la relación entre tú y yo quedará permanentemente dañada. Porque sabré que elegiste el prestigio sobre la oportunidad de realmente conocerme. Salinas intervino. Brenda, necesito que pienses con claridad. Si la empresa tiene que mudarse, habrá consecuencias. Costos enormes. Interrupción de proyectos. El directorio querrá saber por qué perdimos este edificio y cuando sepan que es por un conflicto familiar contigo. Me despedirán, completó Brenda con voz hueca. Probablemente, admitió Salinas con pesar. Lo siento, pero es la realidad. Así que realmente no tengo opción,
dijo Brenda mirándome con una mezcla de dolor y resentimiento. Siempre hay opciones, respondí, pero todas tienen consecuencias. Puedes quedarte en tu trabajo y destruir la relación conmigo y probablemente ser despedida de todos modos. O puedes aceptar esta oportunidad de empezar de nuevo, de aprender, de crecer, de ser parte de algo que construyó tu familia. Brenda cerró los ojos durante un momento largo. Cuando los abrió, había algo diferente en ellos. Resignación tal vez. O quizás el primer destello de comprensión real. ¿Cuándo empezaría?, preguntó con voz apenas audible. El 1 de marzo, respondí. Eso te da 4 semanas para cerrar tus proyectos actuales en Tech Vanguard y hacer una transición profesional. Salinas suspiró aliviado. Entonces tenemos un acuerdo. Renovaremos el contrato bajo los nuevos términos. Y aceptaré la renuncia de Brenda cuando la presente formalmente. Eduardo comenzó a distribuir documentos para firmar. Mientras Salinas revisaba los términos del contrato de arrendamiento, observé a mi hija. Se veía más pequeña de lo que recordaba. Frágil. Como si el caparazón de confianza corporativa que había construido durante años se estuviera resquebrajando. ¿Por qué estás haciendo esto realmente?, me preguntó en voz baja. Es solo para castigarme. La pregunta merecía una respuesta honesta. Parte de mí quiere castigarte, admití. Quiere que sientas una fracción de la humillación que sentí con ese formulario en mis manos. Pero la parte más grande, la parte que te ama desesperadamente, quiere salvarte. ¿Salvarme de qué?, preguntó confundida. De convertirte en alguien que mide el valor humano en títulos y salarios. De perder a tu hijo persiguiendo promociones que no te harán feliz. De despertar a los 60 años y darte cuenta de que sacrificaste todo lo que importaba por cosas que no tienen ningún significado real. Tomé su mano a través de la mesa. Tu padre murió a los 58 años. Brenda. Un día estaba arreglando un auto y al siguiente se fue. No hubo tiempo para despedidas. No hubo oportunidad de decir las cosas importantes. ¿Y sabes qué es lo que más lamento? Que trabajaba tanto que a veces pasaban días sin que tuviéramos una conversación real. Brenda apretó mi mano. Yo no quiero eso. Entonces cambia, dije simplemente. Acepta que cometiste un error terrible. Aprende de él. Y construye algo diferente. Algo mejor. Salinas firmó el contrato de arrendamiento con un suspiro de alivio casi audible. Señora Morales, espero que esta sea el comienzo de una relación más colaborativa. Eso espero también, respondí. Y señor Salinas, una última cosa. Cuando busque reemplazar a Brenda, le sugiero que considere promover desde dentro. Hay mucho talento en su empresa que probablemente está siendo ignorado porque no tiene el pedigrí adecuado. Él asintió pensativo. Es un buen consejo. Lo tendré en cuenta. Cuando Salinas se fue, Eduardo cerró la puerta dejándonos solas a Brenda y a mí. Necesito decirte algo, comenzó mi hija con voz temblorosa. Y necesito que me escuches sin interrumpir. Asentí. Durante años te he visto como, no sé, como alguien que se quedó atrás. Que no evolucionó. Que se conformó con una vida pequeña mientras el mundo avanzaba. Y eso me daba vergüenza. Me daba vergüenza que mis colegas supieran que mi madre no tenía carrera. Que no hablaba inglés perfecto. Que no entendía las referencias culturales que todos compartían. Cada palabra era un cuchillo, pero la dejé continuar. Cuando Rodrigo y yo compramos nuestra casa, no te invité a la fiesta de inauguración porque pensé que te verías fuera de lugar. Cuando me promovieron a gerente regional, no te llevé a la cena de celebración porque no sabías qué vino a ordenar. He pasado años tratando de mantenerte separada de mi vida profesional porque pensé que eras un estorbo. Se limpió las lágrimas con manos temblorosas. Y todo este tiempo, tú eras más exitosa que cualquier persona en esa oficina. Construiste más de lo que yo construiré en toda mi vida. Y lo hiciste sin presumir, sin necesidad de validación, sin gritar tu éxito a los 4 vientos. El formulario de empleo no fue un error, continuó. Fue la culminación de años de desprecio. De creer que yo era mejor que tú. De pensar que mi educación universitaria y mi título corporativo me hacían superior. Y cuando me dijiste que eras dueña del edificio, mi primer pensamiento no fue orgullo.
Fue pánico, porque significaba que todo lo que había creído sobre ti, sobre mí, sobre el éxito, era mentira. Se cubrió la cara con las manos. Soy una persona horrible, una hija terrible, y no merezco tu perdón ni tu oferta de trabajo. Me levanté y rodeé la mesa para abrazarla. Ella se derrumbó contra mí sollozando como no lo hacía desde que era niña. No eres horrible, susurré contra su cabello. Eres humana. Cometiste errores terribles, sí, pero reconocerlos es el primer paso para cambiar. La sostuve hasta que sus sollozos se calmaron. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, le pregunté. Que yo también cometí errores. Debí haberte enseñado sobre el negocio desde que eras joven. Debí mostrarte que el éxito viene en muchas formas. Debí ser menos invisible. No, protestó Brenda separándose para mirarme. Tú no hiciste nada malo. Yo soy quien te falló. Ambas nos fallamos, corregí. Pero ahora tenemos la oportunidad de arreglarlo. Si realmente quieres. Brenda respiró profundo. Quiero conocer el negocio. Quiero entender cómo construiste todo esto. Quiero que Julián vea a su abuela como la mujer increíble que es. Y quiero, más que nada, recuperar el tiempo perdido contigo. Entonces empezamos el 1 de marzo, dije. Y Brenda, va a ser difícil. No voy a facilitarte las cosas solo porque eres mi hija. Vas a trabajar duro. Vas a aprender de verdad. Vas a ensuciarte las manos. Lo entiendo, aseguró. Y lo acepto. Pasamos la siguiente hora hablando de detalles prácticos. Cómo manejaría su renuncia en Tech Vanguard. ¿Qué diría a sus colegas? ¿Cómo explicaría el cambio a Julián? Él va a estar feliz, dije. Ese niño te extraña aunque no lo digas en voz alta. Lo sé, admitió Brenda con tristeza. A veces lo veo mirándome como esperando que yo esté realmente presente. Y me doy cuenta de que estoy físicamente ahí, pero mentalmente sigo en la oficina. Revisando correos. Pensando en problemas. Ausente. Cuando finalmente se fue, me quedé sola en mi oficina sintiendo un extraño vacío en el pecho. Eduardo regresó después de acompañarla al elevador. Eso fue intenso, comentó sirviéndose café. ¿Crees que hiciste lo correcto? No lo sé, admití honestamente. Tal vez fui demasiado dura. Tal vez debí simplemente perdonarla y seguir adelante. O tal vez, dijo Eduardo, le diste exactamente lo que necesitaba. Un despertar doloroso. Una oportunidad de cambio real. No muchas madres tendrían el valor de hacer eso. Esa noche llamé a Antonia para contarle todo. Ella escuchó en silencio y luego dijo algo que me sorprendió. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de ti, Lidia? No es el dinero que acumulaste. No es el imperio que construiste. Es que a pesar de todo el dolor que Brenda te causó, todavía estás buscando maneras de ayudarla a crecer. Eso es amor verdadero. El tipo que duele pero que transforma. Sus palabras me hicieron llorar. Lágrimas que había estado conteniendo durante días, finalmente brotaron. Los siguientes días fueron un torbellino. Brenda presentó su renuncia formal en Tech Vanguard, causando ondas de shock en toda la empresa. Sus colegas no podían entender por qué dejaría una posición tan prestigiosa. Algunos especulaban que la habían despedido. Otros pensaban que tenía una oferta mejor en otra corporación. Nadie imaginaba la verdad. Que iba a trabajar con su madre aprendiendo un negocio que ni siquiera sabía que existía. Rodrigo me llamó una noche. Lidia, solo quiero decirte gracias. No entendía lo que estabas haciendo al principio. Pensé que estabas siendo vengativa. Pero he visto el cambio en Brenda. Está asustada, sí, pero también está más presente. Anoche cenamos juntos, los tres, sin teléfonos, sin distracciones. Y hablamos. Realmente hablamos. No recuerdo la última vez que hicimos eso. Su voz se quebró. La está salvando. Nos está salvando a todos. El 1 de marzo llegó más rápido de lo que esperaba. Brenda apareció en mi oficina a las 8 de la mañana exactas, vestida de manera completamente diferente a como la había visto antes. Nada de traje corporativo. Pantalones cómodos color café, camisa simple color blanco,
zapatos prácticos. Se veía nerviosa, vulnerable, casi como la niña que solía ser antes de que el mundo corporativo la transformara. «Buenos días», dijo con voz insegura. «Estoy vestida apropiadamente». Sonreí. «Perfecto. Hoy vamos a visitar 3 propiedades. Una necesita reparaciones mayores. Otra está lista para rentar. La tercera la estoy considerando comprar». Eduardo ya estaba esperándonos con carpetas organizadas. «Buenos días, Brenda. Bienvenida oficialmente al equipo». Durante las siguientes semanas, me dediqué a enseñarle todo, no con paciencia infinita ni facilitándole el camino, sino con la misma disciplina rigurosa que mi esposo había usado conmigo. La llevé a inspeccionar edificios a las 6 de la mañana. Le enseñé a identificar problemas estructurales, a calcular costos de reparación, a negociar con contratistas que tratarían de engañarla por ser mujer. Cuando un plomero te dice que algo cuesta $3,000, le expliqué en una propiedad deteriorada, tú le preguntas exactamente qué incluye ese precio. Materiales, mano de obra, tiempo estimado. Y luego llamas a otros 2 plomeros para comparar. Vi cómo Brenda luchaba. El primer día regresó a casa exhausta, con dolor de pies por caminar tanto, frustrada porque no entendía la mitad de los términos técnicos. Pero regresó al día siguiente. Y al siguiente. Y al siguiente. Lentamente, comenzó a cambiar. Ya no revisaba su teléfono constantemente. Ya no hablaba en esa voz corporativa artificial. Empezó a hacer preguntas inteligentes. A notar detalles. A entender por qué una propiedad valía la inversión y otra no. Un día, 3 semanas después de empezar, estábamos revisando un edificio de departamentos que había comprado el año anterior. Brenda caminó por el pasillo, tocó las paredes, revisó las ventanas. «Mamá», dijo de repente, «este lugar tiene humedad en el sótano. Puedo olerla. Y la pintura en el tercer piso está escondiendo grietas en el yeso. Vi la misma técnica en el edificio que visitamos la semana pasada». Me detuve sorprendida. Tenía razón en ambas cosas. «Muy bien observado», dije intentando sonar casual, aunque por dentro mi corazón se inflaba de orgullo. «¿Qué sugieres hacer?». Ella pensó durante un momento. «Contratar un especialista en humedad antes de que empeore y dañe la estructura. Y en el tercer piso, quitar esa pintura cosmética y arreglar el yeso correctamente aunque cueste más ahora. Porque a largo plazo saldrá más barato que tener que hacer reparaciones mayores más adelante». Exactamente lo que yo habría dicho. «Perfecto», confirmé. «Llama a los contratistas esta tarde y pide cotizaciones». La vi sacar su libreta, esa misma libreta que había empezado a llevar a todos lados, llena de notas y observaciones. Esta era la Brenda que había estado escondida bajo capas de ambición corporativa. Inteligente, observadora, capaz. Las cenas familiares comenzaron a cambiar también. Julián estaba radiante. Mamá llegó a casa a las 6. Me contó por teléfono una noche, su voz llena de emoción. Y cenamos juntos. Y luego jugamos videojuegos. Los 3. Papá, mamá y yo. Como antes. Como cuando yo era pequeño. Esas palabras valían más que cualquier propiedad que poseyera. Una tarde, Brenda y yo estábamos sentadas en mi oficina revisando contratos cuando ella dejó caer su pluma. «Necesito decirte algo», comenzó mirando sus manos. «Hace 2 días me encontré con Salinas. Me preguntó cómo estaba, si extrañaba la empresa, si consideraría volver». Mi estómago se tensó. «¿Y qué le dijiste?». Brenda levantó la mirada. Le dije que estaba exactamente donde necesitaba estar. Que estaba aprendiendo más en un mes contigo que en 3 años persiguiendo metas corporativas vacías. Que finalmente entendía la diferencia entre tener un trabajo y construir un legado. Se limpió una lágrima que había comenzado a rodar por su mejilla. Y luego le agradecí por haberme dado la oportunidad de trabajar ahí, pero que mi futuro estaba con mi familia. Con nuestro negocio. No pude evitarlo. Me levanté y la abracé fuerte. «Estoy muy orgullosa de ti», susurré. «Tan orgullosa». Ella se aferró a mí. «Todavía me siento terrible por lo que hice. Por ese formulario. Por años de tratarte como si fueras invisible.
A veces me despierto en la noche recordándolo y me dan ganas de vomitar de la vergüenza. Está bien sentir vergüenza, dije. Significa que has cambiado, que entiendes lo que hiciste mal. Pero en algún momento tendrás que perdonarte a ti misma también. Mayo llegó con calor intenso. Brenda había estado trabajando conmigo durante 2 meses y la transformación era notable. Ya no era la ejecutiva tensa y distante. Era más relajada, más presente, más ella misma. Un viernes por la tarde, Eduardo entró con noticias interesantes. Lidia, tengo una oportunidad que creo que debería considerar. El edificio Carson en la avenida principal. El dueño quiere vender rápido. Está pidiéndole 1.300.000, pero creo que aceptaría 1.100.000. Es una ganga considerando la ubicación. Miré a Brenda. ¿Qué piensas? Ella se mordió el labio, ese gesto que hacía cuando estaba pensando intensamente. ¿Puedo ver los números primero? Necesito saber los costos de mantenimiento, el estado actual, los inquilinos existentes, el potencial de renta. Eduardo le pasó la carpeta con una sonrisa. Durante la siguiente hora, observé a mi hija analizar cada detalle. Hizo preguntas inteligentes. Identificó riesgos potenciales. Calculó rendimientos. Cuando terminó, me miró. Creo que deberíamos hacer una oferta de 1.050.000. El edificio necesita trabajo en el techo y en el sistema eléctrico. Eso nos da margen para negociar. Entonces hazlo, dije simplemente. Sus ojos se agrandaron. ¿Yo? ¿Quieres que yo haga la oferta? Es hora, confirmé. Eduardo estará ahí para guiarte, pero quiero que manejes la negociación. La vi tragar saliva nerviosa. ¿Y si lo arruino? ¿Y si ofrezco demasiado o demasiado poco? Entonces aprenderás, respondí. Pero no creo que lo arruines. Confío en tu análisis. 2 días después, Brenda cerró el trato a 1.070.000, 50.000 menos que el precio inicial. Cuando firmó los documentos, sus manos temblaban, pero su sonrisa era genuina. Esa noche organizamos una pequeña celebración en mi casa. Antonia trajo vino. Eduardo llegó con pasteles. Rodrigo y Julián aparecieron con flores. Mientras todos celebraban, observé a mi hija. Se veía diferente. No solo físicamente, aunque había perdido esa tensión constante en los hombros y las líneas de estrés alrededor de los ojos. Era algo más profundo. Se veía en paz consigo misma. Julián no se separaba de ella, constantemente tocando su brazo como para asegurarse de que era real, de que su mamá estaba realmente presente. Abuela, me llamó Julián más tarde esa noche cuando los otros estaban ocupados conversando. Gracias por hacer que mamá volviera. ¿Volviera? Pregunté confundida. Sí, explicó con seriedad de adulto. Ella se había ido. Su cuerpo estaba ahí, pero ella no. Siempre estaba en su teléfono o pensando en el trabajo o enojada por algo de la oficina. Pero ahora está de regreso. La mamá real. La que me lee cuentos antes de dormir y me hace el desayuno los sábados. Me arrodillé frente a él. Ella nunca se fue realmente. Solo estaba perdida. A veces los adultos nos perdemos persiguiendo cosas que creemos que queremos. 6 meses después de aquella cena terrible que había cambiado todo, me encontré sentada en el mismo comedor de Brenda. Pero esta vez era diferente. Completamente diferente. Julián había puesto la mesa con cuidado especial, usando manteles que reconocí como los que yo le había regalado años atrás. Brenda estaba en la cocina preparando la cena, algo que raramente hacía antes porque siempre estaba demasiado ocupada o demasiado cansada. Rodrigo servía vino sonriendo de una manera que no había visto en años. «Mamá», llamó Brenda desde la cocina. «¿Puedes venir un momento?» Entré y la encontré frente a la estufa, removiendo una olla con salsa que olía exactamente como la que mi esposo solía hacer. «¿Recuerdas cuando papá hacía esta salsa?», preguntó sin voltear. «Me enseñaste la receta hace años, pero nunca la había hecho. Siempre estaba demasiado ocupada comprando comida preparada o pidiendo a domicilio». Probó la salsa y frunció el ceño. «Creo que necesita más ajo». «Siempre necesita más ajo», confirmé sonriendo. «Tu padre decía que el ajo era el secreto de todo».
Nos sentamos a cenar y por primera vez en años no hubo tensión en el aire. No hubo teléfonos en la mesa. No hubo conversaciones superficiales, evitando temas reales. Julián habló sobre su proyecto de ciencias. Rodrigo compartió una historia divertida del trabajo. Brenda me preguntó mi opinión sobre una propiedad que estaba considerando. Era normal. Simple. Perfecto. Mamá, dijo Brenda después de que Julián se excusó para hacer su tarea. Hay algo que quiero darte. Sacó un sobre del cajón del aparador. Dentro había una fotografía. Era vieja, descolorida por el tiempo. En ella aparecíamos mi esposo, Brenda de bebé y yo. Estábamos frente a nuestra primera propiedad, esa casa destrozada que habíamos comprado cuando Brenda tenía 6 meses. Yo sostenía a la bebé con un brazo y con el otro abrazaba a mi esposo. Ambos teníamos pintura en la ropa y sonrisas enormes. ¿Dónde encontraste esto?, pregunté con voz quebrada. En una caja en el ático de tu casa. Estaba buscando unos documentos que me pediste y la encontré. Brenda tocó la fotografía con delicadeza. Mira tus ojos en esta foto. Están llenos de esperanza, de sueños, de determinación. Y yo pasé años sin ver eso, sin valorarlo. También encontré los diarios de papá, continuó, los que escribía sobre las propiedades. Hay una entrada del día que compraron esa casa. Sacó un cuaderno gastado del sobre. Dice, hoy Lidia y yo nos convertimos en propietarios. La casa es un desastre, pero mi esposa la mira como si fuera un palacio. Ella ve potencial donde otros ven ruinas. Nuestro bebé dormía en su carriola mientras discutíamos los planos. Algún día le contaremos a Brenda cómo empezó todo. Cómo su madre fue la más valiente de todos nosotros. Lágrimas corrían libremente por mi rostro ahora. No sabía que había escrito eso. Hay docenas de entradas, dijo Brenda. Todas hablan de ti, de tu inteligencia, de tu visión, de cómo eras el cerebro detrás de todo. Papá te admiraba tanto, mamá, y yo fui demasiado ciega para verlo. Rodrigo se aclaró la garganta. Lidia, yo también quiero pedirte disculpas. Permití que Brenda te tratara mal. Vi cómo te ignoraba, cómo minimizaba tu vida, y nunca dije nada. Fui cómplice de esa crueldad por mi silencio. Ambos lo fueron, admití. Pero ambos también están haciendo el esfuerzo de cambiar. Y eso es lo que importa. Brenda tomó mi mano. He estado pensando mucho sobre ese formulario de empleo, sobre lo que representaba, y me di cuenta de que no era solo sobre ti. Era sobre cómo yo veía el valor humano. Como si las personas que no tienen títulos corporativos o trabajos prestigiosos valieran menos. ¿Sabes cuántas veces he pasado junto a la señora que limpia mi antiguo edificio sin siquiera mirarla? Continuó con vergüenza la voz. ¿Cuántas veces ignoré al personal de mantenimiento como si fueran invisibles? Construí mi identidad completa sobre sentirme superior a otros. Y cuando te ofrecí ese trabajo, no estaba tratando de ayudarte. Estaba tratando de ponerte en tu lugar. El lugar donde yo pensaba que pertenecías. Debajo de mí. Pero ya no piensas así, dije suavemente. No, confirmó. Trabajar contigo me enseñó que el verdadero éxito no se grita. Se construye en silencio. Se mide en legado, no en títulos. Y que la persona más exitosa que conozco es mi madre, quien construyó un imperio mientras yo todavía aprendía a leer. Pasamos el resto de la noche hablando. Historias que nunca había compartido. Sacrificios que había hecho sin mencionarlos. Brenda escuchaba todo con lágrimas en los ojos, absorbiendo cada palabra como si fueran joyas preciosas. Quiero que Julián sepa todo esto, dijo finalmente. Quiero que crezca sabiendo que su abuela es una mujer extraordinaria. Que el éxito real no viene de impresionar a otros, sino de construir algo significativo. Y quiero que sepa que los errores no te definen, agregué. Que su madre cometió errores terribles, pero tuvo el valor de reconocerlos y cambiar. Esa es la lección más importante de todas. Semanas más tarde, Brenda organizó una reunión familiar extendida. Invitó a tíos, primos, amigos cercanos. En medio de la sala, había preparado una presentación. Fotografías de todas las propiedades.
Documentos enmarcados del primer edificio que compramos. Los diarios de mi esposo. Quiero que todos conozcan la verdadera historia de mi madre, comenzó frente a todos. Durante años, ella ha sido invisible. La viuda callada. La mujer sin carrera. La que todos daban por sentada. Pero la verdad es que ella construyó algo extraordinario mientras nosotros no prestábamos atención. Uno por uno, fue mostrando las propiedades, explicando el valor, contando las historias detrás de cada compra. Vi rostros sorprendidos. Escuché murmullos de asombro. Mi hermana, quien siempre me había tratado con condescendencia por no haber ido a la universidad, estaba pálida. Mis sobrinos me miraban con ojos nuevos. Y lo más importante, continuó Brenda, es que ella hizo todo esto sin presumir, sin buscar aplausos, sin necesidad de que el mundo validara su éxito. Porque ella sabía algo que a mí me tomó 37 años entender: el verdadero poder no necesita audiencia. Cuando la presentación terminó, hubo silencio. Luego, lentamente, comenzaron los aplausos. Mi hermana se acercó con lágrimas en los ojos. Lidia, yo no sabía. Todos estos años pensé que, lo siento tanto. La abracé. Está bien. Yo elegí el silencio. Elegí la invisibilidad. Pensé que era humildad, pero tal vez también era miedo. Miedo de que si mostraba mi éxito, la gente me vería diferente. Me trataría diferente. Pero mereces ser vista, insistió. Mereces el reconocimiento. Ya no necesito reconocimiento, dije honestamente. Necesitaba el respeto de mi hija. Y ahora lo tengo. Esa noche, después de que todos se fueron, Brenda y yo nos sentamos en su porche trasero mirando las estrellas. ¿Sabes qué es lo más loco de todo?, preguntó. Soy más feliz ahora ganando menos dinero que cuando tenía mi trabajo corporativo. Duermo mejor. Río más. Realmente veo a mi familia en lugar de solo existir cerca de ellos. El dinero nunca fue el problema, expliqué. Era lo que creías que el dinero significaba. Estatus, valor, identidad. Pero esas cosas vienen de adentro, no de una cuenta bancaria. Julián me dijo algo hermoso ayer, compartió Brenda. Dijo que antes yo era como un fantasma que vivía en nuestra casa, pero que ahora soy real otra vez. 6 meses se convirtieron en un año. Brenda floreció en el negocio de bienes raíces. Cerró su primera gran compra independiente. Un edificio de oficinas que ella misma había encontrado, evaluado y negociado. Cuando firmó los papeles, la abracé tan fuerte que casi no podía respirar. Lo hiciste, susurré. Completamente sola. Sin mi ayuda. No completamente sola, corrigió. Usé todo lo que me enseñaste. Cada lección. Cada consejo. Eres parte de este éxito tanto como yo. Eduardo comenzó a hablar sobre retirarse eventualmente, pasándole a Brenda más responsabilidades. Ella tiene instinto natural, me confió. Como tú. Ve oportunidades donde otros ven problemas. Una tarde de domingo, recibí una llamada de Julián. Abuela, ven rápido. Mamá tiene una sorpresa para ti. Conduje a su casa intrigada. Cuando llegué, encontré a toda la familia esperando en la sala. Brenda sostenía un paquete envuelto. Esto es para ti, dijo con voz emocionada. Lo abrí cuidadosamente. Dentro había un cuadro. Una pintura al óleo de aquella primera casa. La casa destrozada que habíamos convertido en nuestro primer éxito. Debajo había una placa, donde comenzó todo. Para Lidia Morales, quien nos enseñó que el verdadero legado se construye con amor, sacrificio y silenciosa determinación. Con amor eterno, tu familia. No pude hablar. Las lágrimas me cegaban. Brenda me abrazó. Te amo, mamá. Y finalmente entiendo quién eres realmente. No la viuda pobre. No la mujer sin educación. Sino la arquitecta de nuestro futuro. La constructora de sueños. La mujer más fuerte que conozco. Esa noche, mientras conducía a casa con el cuadro en el asiento del pasajero, reflexioné sobre todo lo que había pasado. El dolor de aquella cena terrible. La humillación del formulario. La decisión difícil de enseñarle una lección a mi hija.
Había valido la pena. Cada lágrima, cada momento de duda. Porque al final, no había ganado solo el respeto de Brenda. Había ganado de vuelta a mi hija. La verdadera, la auténtica, la que siempre había estado ahí, esperando ser liberada de las cadenas del éxito corporativo vacío. Y el formulario de empleo, ese pedazo de papel que había representado tanto dolor, ahora estaba enmarcado en mi oficina. No como recordatorio de humillación, sino como símbolo de transformación. Del día en que todo cambió. Del día en que una madre decidió que amar a su hija significaba enseñarle la lección más difícil de todas, que el valor humano no se mide en títulos sino en carácter, en legado, en las vidas que tocamos y los imperios que construimos en silencio.